¿Cómo gestionar los silencios de Dios? ¿Por qué a veces Dios hace silencio? ¿Ha pasado usted por la desconcertante, desalentadora y agotadora experiencia de acudir a Dios en oración en medio de una gran necesidad, sea crisis económica, enfermedad crónica, fuerte oposición de sus enemigos, conflicto familiar agravado, sintiéndose menesteroso y afligido, y experimentar el silencio de Dios y percibir cómo pasa el tiempo y la situación tal vez se agudiza y la respuesta anhelada de parte de Dios no llega? Siente que a veces Dios no le escucha, le ignora o guarda silencio ante su aflicción y necesidad. Cuando Dios hace silencio, te molestas con Dios, te descorazonas y desanimas, te abates, sientes que Dios no se ocupa de ti, o peor aún, que Él te ha abandonado o no le interesa, o por el contrario, te quebrantas, te humillas, te contristas espiritualmente, te sensibilizas a la voz de Dios y su presencia, te centras en Dios y te acercas más a Él y te fortaleces y afirmas en Él. Uno de los desafíos más difíciles de procesar y enfrentar en la vida de fe son los silencios de Dios. En esos momentos podemos sentirnos perplejos, desesperanzados, confundidos, abrumados, con incertidumbre, con temor o enojo y aún con dudas en la fe. Esa fue en múltiples ocasiones la experiencia del rey David, quien atravesando por grandes necesidades y padeciendo fuerte tensión y aflicción, sintió que Dios no le oía, que permanecía impasible e indiferente al drama y la crisis que estaba atravesando. ¿Hasta cuándo, Dios, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esa fue también la abrumadora experiencia del patriarca Job. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no le veré. Es como si Dios se hubiera escondido de él. Esa fue también la experiencia del profeta Habacuc cuando dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Es una experiencia debilitadora acudir a Dios en oración en medio de una gran necesidad y clamar a Dios desde lo más profundo del corazón y no recibir aparentemente respuesta de Dios, al punto de creer que Dios ni siquiera nos está escuchando o que nos está ignorando. A veces nos podemos sentir a solas en la sala de espera de Dios. La experiencia de vivenciar el silencio de Dios se puede asemejar a permanecer en una sala de espera de un hospital. ¿Alguna vez le ha tocado estar en la sala de espera de un hospital mientras a un ser querido suyo lo operan de emergencia en un pabellón quirúrgico? Y las horas pasan y nadie sale a darle noticia de lo que está pasando adentro. Y conforme pasa el tiempo, crece la tensión y la preocupación y la incertidumbre. Me tocó vivir esa experiencia siendo mi hijo mayor un niño. Y esta metáfora ilustra lo doloroso y angustiante que puede ser esperar a Dios, esperar que Él actúe ante una gran y urgente necesidad. ¿Cuántas veces se ha sentido usted solo en la sala de espera de Dios sin recibir respuesta a sus peticiones e interrogantes? Este tipo de experiencia, como el caso del patriarca Job, tiene el potencial de conmover y trastocar nuestros fundamentos teológicos y nuestra fe. ¿Qué pasa con nuestra fe cuando en medio de una gran necesidad clamamos a Dios y Él permanece aparentemente en silencio? Ha pasado por la experiencia de acudir e importunar a Dios una y otra vez buscando una respuesta, lanzando a diestra y a siniestra gritos, incluso alaridos, flechas y piedras a Dios, reclamos, plegarias, súplicas, y captar solo el silencio de Dios sin respuesta aparente alguna.
Esa es una experiencia muy frustrante y debilitadora. Y llega un momento que uno se harta psicológicamente, se cansa emocionalmente y entra en crisis espiritualmente, se aburre y agota de tratar y tratar y tratar y eventualmente uno puede dejar de insistir. Y en esos momentos podemos experimentar mucha soledad, desamparo, sensación de abandono y una incertidumbre y ambigüedad difíciles de sobrellevar. ¿Has vivido o estás viviendo esa experiencia? Yo he estado en ese lugar y en esa sala de espera. Y hay varias cosas que he aprendido de estas experiencias. Número uno, Dios no se comporta como un genio. En esos momentos en que acudimos a Dios con gran intensidad e intencionalidad, con mucha vehemencia, en súplica y clamor a Dios, en ferviente oración, queremos que Él nos hable inequívocamente, que se manifieste con premura, que nos dé una respuesta o explicación expedita a nuestros interrogantes y necesidades en los términos solicitados por nosotros. Y esta actitud se ilustra en el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Es como si quisiéramos apurar a Dios e imprimirle celeridad y movimiento a Él, pero Dios parece no estar tan apurado como nosotros y en ocasiones, en apariencia, luce impasible, insensible y desentendido de nuestras necesidades. Y es que Él no está obligado a satisfacer nuestras demandas, ni a cumplir con nuestros tiempos y requerimientos. Necesitamos entender que Dios no es un genio mágico o una mascota que hace una gracia o concede el deseo cuando su amo se lo manda. Dios no actúa según nuestros caprichos o agendas personales. Dios no es una posesión particular, un solucionador de problemas o un consuelo instantáneo en tiempo de necesidad. Dios es el creador del universo, el dueño y señor soberano absoluto de todo lo que existe. Y Él tiene su propia agenda y tiempo, sus propios planes para nosotros. Y qué bueno que es así, porque Dios, que es perfecto, sabe lo que más nos conviene. Y por eso responde en el tiempo propicio, en el tiempo adecuado. La segunda lección que he sacado de estas experiencias es que en muchas ocasiones buscamos a Dios con la motivación y en la forma incorrecta. Y por eso Dios se esconde hasta que le busquemos con la actitud adecuada. Y es que Dios quiere más de nuestros encuentros con Él. Quiere relación y comunión, más que una simple transacción. Él anhela nuestra adoración, nuestro deseo de compañerismo con Él. Quiere entronarse en nuestro corazón y no tan solo que le utilicemos. Ahora, ¿qué hace Dios durante esos momentos de silencio? Dios actúa según su agenda y planes perfectos que Él ha diseñado para nuestra vida. Y el silencio es una forma de Dios de hacer su trabajo. El silencio es a menudo el lugar en el que Dios nos espera y al cual nos atrae para que logremos escucharle a Él en vez de escuchar el ruido de nuestra propia voz. San Ignacio de Antioquía lo expresa en forma clara y elocuente. Quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. Dios permanece a veces en silencio, porque quiere abrirse paso al interior de nuestra alma. Y el silencio de Dios en tiempos de necesidad tiene el poder de abrir un espacio en el interior y más íntimo lugar de nuestra alma, para hacer que Dios haga morada en nosotros, para romper con toda agenda personal y colocar nuestro corazón en un estado de total atención y expectación en Él. Además, el silencio de Dios es también una forma de comunicación que Él usa para hablarnos, tratar con nosotros, disciplinarnos, propiciar nuestro crecimiento. El silencio también es una forma en que Dios nos brinda el espacio para tomar conciencia de lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, motivaciones, creencias, recursos de afrontamiento. Y esa fue la experiencia del profeta Elías, quien ante la persecución de Jezabel corre a esconderse asustado en una cueva. Y ahí experimenta la presencia de Dios en el silencio, no en el terremoto, ni en el huracán, ni en el fuego. Y fue entonces cuando Dios le habló. El texto hebreo dice literalmente que Elías oyó el ruido o la voz
de un silencio suave. Y con esta paradoja el texto sagrado sugiere que el silencio de Dios no está vacío, sino lleno de presencia. El silencio de Dios tiene mucho contenido si somos capaces de agudizar nuestros sentidos espirituales y nos entregamos a Él. Y la invitación es a entrar en el silencio de Dios si queremos encontrarle. Así que Dios usa el silencio para comunicarse con sus hijos. Y Dios es especialista en hablar a través del lenguaje del silencio. Y cuando Dios hace silencio parece que Él no está prestando atención, o no nos escucha, o nos ignora, o no está haciendo nada a favor nuestro. Pero es todo lo contrario. Y Dios además habla a través del silencio y está trabajando a favor nuestro detrás de bastidores. El silencio de Dios pues no es sordo, ni hueco, ni carente de contenido. Detrás del silencio de Dios hay un mensaje oculto, no dicho explícitamente, pero que puede ser muy elocuente. Y el silencio de Dios no es pasividad ni indolencia. Detrás del silencio de Dios hay mucha intencionalidad. Y seguro que Dios está trabajando detrás de bastidores. Y hay una respuesta seguro, solo que no la estamos escuchando. El silencio de Dios nos presenta algunos mensajes que Dios nos transmite en esos momentos, pero que tenemos que sensibilizarnos a Él para poder escucharlo. Como por ejemplo, mis promesas son firmes. Sostente con mi palabra, ella es una guía segura, infalible e inerrable. Necesitas confiar más en mí. Yo estoy cerca de ti, nunca te abandonaré. Nunca dudes de mí. Persiste y mantente firme en oración. Aprende a conocer mi corazón y mis tiempos. Y muchos mensajes más escondidos en el silencio de Dios. Yo te pregunto, ¿te cuesta percibir y entender el lenguaje del silencio de Dios? Bueno, a mí también, en muchas ocasiones. Y el salmista manifiesta con elocuencia esta incapacidad de relacionarnos y escuchar el silencio de Dios. Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. ¿Por qué escondes tu rostro? Y estas son preguntas que reflejan perplejidad, desconcierto, frustración y duda ante el silencio y la aparente ausencia de Dios. Pero cuando Dios hace silencio deberíamos preguntarnos, ¿por qué Dios calla? A veces puede ser nuestro pecado o nuestra actitud delante de Él que hace que Él calle. O puede que Dios esté trabajando con nuestro carácter, con nuestra paciencia, con nuestra humildad, con nuestra fidelidad o cualquier otro rasgo del carácter. O Dios en su soberanía, en su omnisciencia y sabiduría, tiene sus razones que nosotros no somos capaces de comprender, pero que además Él no está obligado a explicar. Finalmente, lo que sí puedo decir con absoluta convicción es que Dios paga un precio excesivamente alto para poder escucharnos. Dios paga un precio demasiado alto para escucharte a ti y a mí, y Cristo mismo con su muerte expiatoria pagó ese precio. Y Él experimentó toda la gama de experiencias y emociones y necesidades que tú y yo podemos experimentar. Y todo eso para servirnos como sumo sacerdote intermediario ante Dios el Padre. Dios no pagó un precio tan alto para luego deshacerse y desentenderse y hacerse el sordo. Así pues que tengamos la plena certidumbre, como decía el profeta Miqueas, el Dios mío me oirá, el Dios mío me oirá. Y esta frase subraya la confianza del profeta en que Dios le oirá. Y la oración de poder descansa en la confianza de que Dios oye las oraciones de sus hijos. Y esta es la confianza que alimenta la perseverancia para prevalecer en oración delante de Dios, aun cuando las respuestas, desde nuestra perspectiva, tarden en llegar. Esa misma confianza fue la que acompañó en medio de las tribulaciones y angustias al rey y salmista David. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Esa fue la confianza que animó a David a elevar constantemente sus oraciones a Dios y el tener la convicción y la seguridad de que Dios está atento y está escuchando. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, es lo que decía el apóstol Juan. Así que no te desesperes cuando Dios no te responde en el tiempo tuyo, porque el reloj de Dios es diferente. Dios no se demorará en contestar tu oración más del tiempo necesario para tratar contigo y conmigo en algún aspecto que necesitamos madurar,
o en preparación de la escena tras bastidores, cuando parece que nada está ocurriendo para nuestro máximo provecho y para su gloria. A veces más que callarse Dios, lo que ocurre es que no le oímos, porque hay demasiado ruido en nuestra vida, demasiada actividad, demasiados planes personales, demasiados pensamientos en nuestra cabeza, o simplemente no le dejamos hablar.